Hola, hoy nos metemos de lleno en la macroeconomía y los mercados. Vamos a ver qué ha pasado en la semana del 18 al 22 de agosto de 2025. Tenemos un análisis bastante completo que, desmenuza los movimientos clave, las señales de los bancos centrales, el pulso de la economía global. Queremos entender qué ha movido los hilos esta semana. Y es importante decir que esta charla se basa en el análisis y la visión de Sergio Nozal, de Shark Capital. La idea es sacar lo más importante, qué dijo la Fed, cómo reaccionaron las bolsas y qué pasa fuera de Estados Unidos. Vamos a intentar aclarar todo esto. Empezamos con algo interesante. La semana acabó con bastante optimismo en los mercados, sobre todo después de unas palabras clave desde Jackson Hole. Vemos qué pasó. Claro. El punto central fue, sin duda, la intervención de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en Jackson Hole. Fue el viernes 22. Y su discurso, cambió un poco el ambiente en el mercado. Lo que vino a decir es que una posible debilidad en el mercado laboral, que normalmente se vería mal, podría de hecho ayudar a frenar la inflación. Ah, vale. Y claro, esto renovó casi al instante las esperanzas de que la Fed pudiera empezar a bajar tipos pronto, quizá ya en septiembre. Vale, a ver, desglosemos esto. Si la Fed dice que un mercado laboral más flojo es, digamos, aceptable para luchar contra la inflación, eso cambia bastante el panorama, ¿no? ¿Cómo se notó eso en las expectativas concretas del mercado, en números? Pues de forma muy clara. Las probabilidades que el propio mercado asigna a un recorte de 25 puntos básicos, un 0,25%, en la reunión de septiembre, se dispararon. Se movieron en un rango muy alto, entre el 84% y el 90% más o menos, según cómo lo mires. Anda, o sea, muy alto. Sí. Y eso que no tuvimos datos nuevos de inflación esta semana, pero el tono de Powell bastó para reforzar la idea de que la moderación que ya habíamos visto antes, podría seguir. Vale, el mercado se cree ese posible giro de la Fed. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo reaccionaron las bolsas en Estados Unidos? Supongo que bien. Con optimismo, sí. Sobre todo el viernes, después del discurso. Si miras la semana completa, el S&P 500 subió un 1,5%. El Nasdaq, que tiene mucha tecnología, un 2,0%. Y el Dow Jones, un 1,9%. Son buenas subidas semanales. Sí, no está mal. Pero ojo, quizás lo más llamativo fue el Russell 2000. Es el índice de las empresas pequeñas, las small caps. Ese se anotó un plus 4% en la semana. Un 4%. ¿Un 4? Eso es mucho. Sí. Y es relevante porque estas empresas pequeñas suelen ser más sensibles a los cambios de tipos de interés y a cómo esté el crédito. Claro. Así que esta subida tan fuerte sugiere que el mercado no solo espera tipos más bajos, sino que igual confía un poco más en que la economía pueda evitar una recesión gorda si la Fed cambia de rumbo. Ya. Ese dato del Russell 2000 es potente, sí. Indica una confianza más profunda. Y si miramos por sectores, ¿quién tiró del carro y quién se quedó atrás? ¿Alguna empresa que destacara? Pues los líderes fueron tecnología, consumo discrecional y telecomunicaciones. Son sectores que normalmente se benefician si se esperan tipos más bajos, ya sabes. Sí. O porque descuentan beneficios futuros, o porque indica confianza en el crecimiento, y los que menos subieron, energía y utilities, las empresas de servicios públicos. Más defensivos, ¿no? Cuando hay optimismo, esos se quedan un poco atrás. Exacto. Y en nombres concretos, hubo cosas curiosas. Zoom, por ejemplo, subió casi un 13% en la semana. ¿Un 13? Sí, presentaron resultados y mostraron su mayor crecimiento de ingresos en 3 años, una buena señal. Ajá. Y luego Intel también subió bien, un 5,5%, después de saberse que el gobierno había comprado una participación de casi el 10%. Son detalles que le dan color al mercado. Entendido. El mensaje de la Fed funcionó como catalizador, sobre todo para las pequeñas y los sectores más sensibles a tipos y crecimiento. Y algunas noticias de empresas ayudaron. Si la bolsa reaccionó bien y la renta fija, ¿los bonos también reflejaron esto? Totalmente. La reacción fue coherente. Vimos caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EU. El Gilts, vamos. El bono a 2 años, que es muy sensible a lo que se espera que haga la Fed a corto plazo, bajó 8 puntos básicos, o sea, 0,08 puntos. Vale. Y el de 10 años, que es la referencia clave a largo plazo, bajó 10 puntos básicos. Esta caída de rendimientos indica que los inversores están ya metiendo en precio esa futura bajada de tipos. Clarísimo. Ahora, lo que sigue siendo curioso y un poco difícil de leer es la forma de la curva de tipos. Ah, ¿sí? Aunque durante la semana los tipos a medio plazo subieron un poco respecto a los cortos y largos, la curva sigue teniendo una forma rara, como una U. Tienes tipos más altos en los plazos muy cortos, por la política actual de la Fed,
pero también están relativamente altos en los plazos muy largos. ¿Y qué nos dice esa forma de U? Porque los tipos a muy largo plazo también están altos si se esperan bajadas pronto. Esa es la tensión, ¿sabes? La parte corta de la curva refleja la esperanza de recortes ya. Pero la parte larga, con tipos también altos, sugiere que sigue habiendo miedo por la inflación a más largo plazo. Mm. Quizás se teme que sea más pegajosa de lo que parece, o igual influye que se espera que se emita mucha deuda pública en el futuro. Ya. Es como si el mercado dijera, vale, celebramos los recortes ahora, pero no estamos seguros de que la inflación esté ganada a la larga, o nos preocupa quién comprará toda la deuda. Refleja ese riesgo de estanflación, poco crecimiento con inflación alta. Entendido. Una dualidad clara. Alivio a corto, pero cautela a largo. La curva en U lo refleja bien. Dejando un momento los mercados y mirando la economía real. ¿La salud de las empresas respalda este optimismo? ¿Hay bases sólidas? Pues parece que sí que hay una base. Los resultados de las empresas del segundo trimestre en general siguieron siendo mejores de lo esperado. El análisis que comentamos destaca sobre todo las sorpresas buenas en el sector minorista, en el retail. Ajá. Y esto cuadra bien con las ventas minoristas que supimos el mes pasado, que crecieron un 0,5% en un mes. Indica que el consumidor de EUS sigue aguantando y gastando, a pesar de todo. Qué curioso, ¿eh? Con la inflación y los tipos altos. Sí, y las empresas, sobre todo las de consumo, parece que lo están llevando mejor de lo que se pensaba. Ese es un punto clave. Que los beneficios acompañen es fundamental para que las subidas no sean solo humo basado en la Fed. Si salimos ahora de US, ¿qué otras tendencias globales hubo esta semana? ¿El optimismo fue general o hubo diferencias? Pues aquí el análisis señala algo relevante. Parece que hay más interés inversor por los mercados emergentes. Mercados emergentes, EM. Ah, sí. Sí, parece que hay un flujo de dinero hacia esas regiones. Se ven como una alternativa atractiva frente a los desarrollados, sobre todo EEU. ¿Por qué? ¿Más baratos? Por varias cosas. En general, sus valoraciones en bolsa son más bajas comparativamente, y se espera poder sacar mejores retornos ajustados al riesgo allí. Y si intentamos conectar esto con el panorama general, el análisis sugiere que podría haber una preocupación de fondo sobre lo que llaman dominio fiscal en algunas economías desarrolladas. Dominio fiscal. ¿Qué es eso exactamente? Es la idea de que si un gobierno gasta mucho y tiene mucha deuda, puede acabar atando las manos del Banco Central. O sea, que el Banco Central tenga que mantener los tipos más bajos de lo normal, no por la economía, sino para ayudar al gobierno a financiarse. Entiendo. Como que la política fiscal manda sobre la monetaria. Algo así. Y esa preocupación por la sostenibilidad fiscal a largo plazo, en países ricos, podría estar empujando a algunos inversores a diversificar y buscar rentabilidad en emergentes. Interesante esa conexión. No es solo buscar chollos, sino quizás diversificar riesgos estructurales de los países desarrollados. Algo más a nivel global. Bueno, en lo geopolítico, aunque no movió directamente el mercado esta semana, hubo una reunión importante en la Casa Blanca. Líderes europeos con Zelensky, el presidente ucraniano, para hablar de garantías de seguridad futuras para Ucrania. Ya. Como digo, no tuvo impacto inmediato en precios, pero bueno, añade ruido de fondo, mantiene las tensiones ahí, que siempre pueden afectar al ánimo inversor. Comprendido. O sea, mientras en EOE celebraban Powell, en el mundo se movían fichas hacia emergentes, quizá como apuesta de futuro o diversificación. Y siempre con la geopolítica de fondo. Si ponemos todo en la balanza, ¿cómo resumiríamos los riesgos y oportunidades ahora mismo, según este análisis? Empezando por los riesgos, la sombra más grande sigue siendo la estanflación, esa mezcla mala de poco crecimiento e inflación alta. Y esto es global, ¿eh? No solo de US. Sí, es la gran preocupación. Otro riesgo que se menciona es la presión política sobre la Fed, sobre todo en año electoral, que siempre hay más tentación de pedir políticas más amables por razones políticas, no económicas. Y bueno, la incertidumbre geopolítica, conflictos, tensiones comerciales, eso siempre está ahí. Vale, esos son los riesgos. ¿Y las oportunidades? Pues la más clara es que la perspectiva de bajadas de tipos de la Fed, que ahora parece más cerca, siga dando alas a los activos de riesgo como las acciones. Además, los buenos resultados empresariales que hemos visto dan un soporte fundamental, ayudan a justificar las valoraciones. ¿Cierto? Y por último, ese flujo de dinero hacia emergentes podría ser el inicio de un buen ciclo para esas regiones, ofreciendo oportunidades interesantes. Claro que, para navegar todo esto, con tantos factores, hace falta un análisis muy fino y continuo. Muy bien, perfecto.
Hagamos una recapitulación rápida para fijar las ideas clave de la semana. Vimos un cambio claro en el sentimiento del mercado al final de la semana, mucho más optimista. El detonante, un mensaje de Powell en Jackson Hole que sonó más flexible. Eso es. Esta nueva visión impulsó las bolsas de Estados Unidos, sobre todo las pequeñas, las small caps, que son muy sensibles a los tipos y al crédito. Y lo mismo se vio en los bonos. Bajaron los rendimientos esperando esos recortes de la Fed. Exacto. Y de fondo, unos resultados de empresas que aguantan bien, sobre todo en consumo. Y además, ese interés creciente por los mercados emergentes como alternativa o diversificación. Tal cual. El titular sería: el mercado respira un poco más tranquilo pensando que la Fed no tendrá que ser tan dura. Pero, ojo, las preocupaciones de fondo no han desaparecido. Importante eso. La inflación estructural sigue ahí. El riesgo de esta inflación también. Esa curva de tipos en U nos lo recuerda. Esperanza a corto, dudas a largo. Para la semana que viene, pues habrá que estar muy atentos a los nuevos datos macro, los PMI, revisiones de crecimiento. Esas cosas. También a ver qué dicen otros miembros de la Fed, si confirman el tono de Powell o lo matizan. Y claro, ver si sigue ese dinero yendo a emergentes o fue algo puntual. Hay que recordar que este tipo de análisis detallado, como el que proporciona Sergio Nozal, es fundamental para tomar decisiones informadas. Para quienes estén interesados en profundizar o explorar opciones de inversión basadas en este enfoque, pueden encontrar más información en sharkinversiones.com. Perfecto. Entonces, para cerrar y dejar una idea para darle vueltas, si la Fed, como parece que espera más el mercado ahora, empieza a bajar tipos antes de estar 100% segura de que la inflación está controlada y en el 2%, ¿estamos simplemente ganando tiempo y preparando el terreno para un futuro quizás más volátil con posibles repuntes de inflación? ¿O es este el riesgo calculado, necesario quizá, para intentar esquivar una recesión muy dura? Es la gran pregunta, ¿verdad? Sí, es una disyuntiva complicada, no hay respuesta fácil. Y cómo se resuelva esto en la práctica, pues definirá mucho el panorama económico y financiero en los próximos meses y años. Con esta reflexión, cerramos el análisis de hoy. Hasta la próxima.